Bienvenidos a su primer podcast de neurociencias, con una mirada vanguardista y empática. Parkinson Talks. ¿Listos para conectarse? Hagamos sinapsis. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Parkinson Talk en nombre de la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson, de Cognitive RD y de Laboratorios Dumont. Les damos la grata bienvenida. Este día tenemos un conversatorio muy enriquecido, tenemos una invitada de lujo y vamos a tratar un tema muy interesante, sobre todo un tema que compete a todos, compete a la familia, compete a los cuidadores, compete a los pacientes, claro está, y compete a los profesionales del área de la salud. Vamos a tratar el rol de los geriatras y cómo ellos son la suma de las partes. Muchas veces pensamos que en la parte rostral del abordaje de los pacientes con Parkinson solamente están los neurólogos. Sin embargo, ese manejo, ese cuidado denodado, empático que se le da en las casas a los pacientes con Parkinson viene de esa mano amiga que es el geriatra. Sin embargo, hoy por hoy todavía muchas personas no saben cuál es el rol del geriatra, cuál es su rol, qué papel juega, cuándo entra en juego. Y bueno, tengo un amigo que dice que los geriatras han venido a organizarnos a todos los especialistas y subespecialistas. Y para eso hoy nos va a acompañar la doctora Katiuska Padilla, que es internista y además de eso una geriatra amiga y colaboradora también de la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson. Y bienvenida, Katiuska. Muchas gracias, doctora. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, te hice venir casi prácticamente corriendo. Sí, así es. Pero gracias, agradezco mucho la invitación. Claro, mira, cuéntanos un poco sabemos que la geriatría, a pesar de que el cuidado de los adultos mayores siempre ha venido de parte de las mujeres, ¿no? Las mujeres son las cuidadoras por excelencia, pero sabemos que la geriatría es una ciencia relativamente joven, si podemos decirlo. Sí. ¿Qué es la geriatría? ¿Cómo nace? ¿Dónde se desarrolla? Háblanos un poco de la geriatría. La geriatría es la especialidad dentro de la medicina que se va a encargar de todo lo que tiene que ver con la prevención, tratamiento, rehabilitación de enfermedades en la población adulta mayor, dígase 65 años en adelante. Y como usted bien dice, realmente es una especialidad de la que ahora es que se está hablando mucho más. Hay muchas personas que todavía no saben qué es lo que hace un geriatra. Y realmente, ya que un paciente pasa los 65 años, el geriatra es el que debe de ver todo. Hacemos un manejo integral de los pacientes, que es realmente el objetivo principal. El objetivo principal nuestro es básicamente comprimir las morbilidades y tratar de prolongar lo más que se pueda la independencia del paciente con calidad de vida. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos en geriatría. Me gusta mucho eso que dices dentro de lo que es el colofón de la definición. Comprimir todo para que el paciente preserve su autonomía, porque de hecho, una de las cosas que nosotros buscamos en los pacientes con Parkinson es preservar su autonomía, su autovalencia el mayor tiempo posible. Correcto. Y sabemos que a veces con todas estas polipatologías, que si diabetes, hipertensión, hablamos del paciente con Parkinson adulto mayor, porque sabemos que tenemos pacientes con Parkinson adulto joven, infanto juvenil, pero sobre todo en este capítulo, en general, nos vamos a dedicar a estos adultos mayores nuestros que tanto queremos y cuidamos. Y me gusta mucho eso que dices. Y creo que gran parte de eso está en la promoción y la prevención, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cómo hacen ustedes esa parte de la promoción? Ustedes educan mucho tiempo a la psicoeducación, ¿no? Sí. De hecho, la Sociedad de Geriatría ahora está haciendo un trabajo increíble, dando a conocer la geriatría. Recientemente tuvimos la caminata por un envejecimiento activo en el Jardín Botánico, que fue súper bonita. Tuvimos la asistencia de un montón de abuelitos, de adultos mayores, acompañados de la familia también, desde niños hasta los abuelitos. Eso es tratando de buscar, ¿cómo se dice?, de regar la voz, ¿no? De que existimos, de que estamos para brindar un servicio de calidad y que la población realmente necesita al geriatra. El adulto mayor necesita ese apoyo, necesita ese acompañamiento. Y lo hacemos básicamente a través de eso. Estamos en consulta, en visita domiciliaria, estamos acercanos
o acercándonos a la sociedad, que es quien se encarga básicamente de publicidad y todo lo demás. La gestoría. Antes de entrar ahí tal vez a todos los puntos que vamos a tocar, nosotros sabemos que la OMS ha hecho un llamado de atención precisamente 2030 para el envejecimiento activo. Y tú hablabas de esa caminata, y yo sé que tanto la Sociedad de Geriatría, la misma Sociedad de Neurología y algunos grupos en particular que trabajan en ese hilo conductor están haciendo un trabajo muy importante sobre el tema del envejecimiento activo, porque cada vez somos más longevos, pero más enfermos. Exacto. Entonces, ¿a qué nivel está la geriatría en el país? O sea, ¿nos falta mucho para alcanzar los objetivos como geriatras o estamos encaminados a lograrlos? Nos falta mucho porque todavía falta mucho educación, sobre todo del geriatra, o sea, del conocimiento de que existe el geriatra. Falta mucha educación de cuándo debe de comenzar el paciente a asistir a un geriatra. Lo que buscamos es comenzar a captar esos pacientes a temprana edad, dígase desde los 65 años, para tratar de, desde ese momento, comenzar a trabajar y brindar las herramientas para que ese paciente pueda llegar a una edad más avanzada de manera independiente y funcional. Entonces, estamos dando los pasos todavía, pero sí nos falta mucho. Eso. Bueno, entonces ya entrando tal vez en alguna de las cosas que yo quisiera saber desde la óptica del Parkinson, más que nada tal vez empezar con el tema de los medicamentos. Bueno, antes de entrar en ese punto, hay cambios propios. Yo creo que tal vez los familiares quisieran saber que son propios del adulto mayor en cuanto a su metabolismo, en cuanto, por ejemplo, a su sistema inmunológico, en cuanto a la distribución de las proteínas en su cuerpo, en cuanto a... Ya lo del tema intestinal lo tratamos en un capítulo aquí bastante amplio y muy, muy bien tratado, yo creo, con la doctora Tami Beltré y la doctora Stephanie Peña. Pero, ¿cuáles son los cambios, digamos, más importantes que se dan en el adulto mayor en alguno de los sistemas más importantes, cardiovascular, metabólico, endocrinológico, inmunológico? Háblanos un poquito de eso. Sí, en nuestro sistema todo envejece. El envejecimiento es un proceso universal, pero es individual. Y de hecho, dentro de un mismo sistema, los órganos van a envejecer también a un ritmo diferente. A nivel, por ejemplo, respiratorio, por ejemplo, digestivo, con respecto a lo de la farmacocinética, farmacodinámica de los medicamentos, que vamos a comentar más adelante, también hay cambios importantes. La farmacocinética, la farmacodinámica se modifican mucho. Explícale un poco eso a los pacientes para que sepan de qué se trata cuando hablamos de farmacocinética. Los efectos que tiene un medicamento o el objetivo con el que se da un medicamento para el organismo es lo de la farmacocinética. Y lo que o la idiosincrasia del paciente, de cómo yo voy a aceptar eso, farmacodinámica. Entonces, todo eso se va a modificar. El metabolismo de un fármaco en un abuelo es completamente diferente, puede ser mucho más lento y por eso a la hora de prescribir medicamentos en un abuelo tenemos que tener en cuenta que son más susceptibles a reacciones adversas por medicamentos, porque justamente eso, o sea, el metabolismo es completamente diferente. A nivel cardiovascular también vamos a tener cambios con el envejecimiento, a nivel respiratorio, a nivel neurológico, sobre todo la capacidad que yo tengo de cómo yo me veo, de cómo yo asimilo ese envejecimiento. A nivel psicológico, esos cambios que se dan. Hemos hablado siempre de los 3 duelos, el duelo cognitivo, el duelo social y el duelo emocional que hace el adulto mayor con esos cambios, porque también es un tema sociocultural. Uno sabe que en las sociedades occidentales no es como en las sociedades orientales. En las sociedades orientales el adulto mayor es venerado. En las sociedades, en nuestro lado del mundo, tú dejas de producir e inmediatamente hay una alienación del adulto mayor. No hay programas de inserción, no hay espacio, excepto algunos países que sí lo tienen. Y se ha visto que han ido tal vez trabajando de una manera esforzada intergeneracionalmente para crear
Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, exactamente. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos para crear esos espacios, no solamente para los pacientes, para las personas con enfermedades, también para los pacientes sanos y lograr ese envejecimiento digno del que tanto hablamos. Que es un trabajo a nivel físico, es un trabajo también para nosotros, o sea, porque cuando ahora estamos hablando de envejecientes, estamos hablando de todo. De todos. Porque todos somos envejecientes. Todos, es así, todos. Entonces, en cuanto, por ejemplo, al tema de los fármacos, y ahí te voy a tal vez a tocar, volver a tocar ese punto, Padilla. Tú sabes que nuestros pacientes con Parkinson son pacientes que muchas veces están en 3 y 4 fármacos. Sí. Pongamos 3, que estén levodopa, triacifenidil casi no usamos en los adultos mayores, no lo usamos, pero por ejemplo levodopa, pramiprexole o algún IMAO AB, en este caso por ejemplo rasagilina, pero que esté con otros fármacos, digamos antidiabéticos, antihipertensivos, hipolipomiantes, el tema de los inhibidores de bomba que tanto hemos hablado con el tema de la alcalinización del estómago, el problema con... ¿Cómo hace el geriatra para poder organizar esta gran cartera de fármacos? A la hora de hablar de los medicamentos, el geriatra ya hace una gran labor. Tenemos que comenzar, por ejemplo, haciéndonos preguntas sobre qué tan beneficioso es para el paciente que yo le administre en este momento este fármaco. ¿Es necesario? Los efectos secundarios que me puedan presentar justifican, o sea, el beneficio que yo voy a tener justifica cualquier efecto secundario que el paciente me pueda presentar. En este momento, por ejemplo, uno trata de organizar, algo muy importante que siempre tratamos de hacer con los familiares es la organización de los horarios, porque siempre cuando un paciente toma tantos medicamentos que son, por ejemplo, imprescindibles, algún antihipertensivo que es completamente necesario, los antiparkinsonianos y demás, lo que hacemos es que tratamos de organizar en el horario, mañana, media mañana, luego del almuerzo, noche, luego de cena, y lo organizamos más o menos así. Pero siempre hay que ver qué medicamentos son realmente necesarios y cuáles no. Y con el tema, por ejemplo, del Parkinson, es muy difícil el manejo de la medicación. Porque tenemos, por ejemplo, pacientes que no solamente tienen Parkinson, sino que pacientes que también pueden presentar alteraciones cognitivas, que ya son secundarias del Parkinson, que el manejo es muy difícil, porque un medicamento me empeora lo otro, pero lo otro es necesario para mejorar otra parte. Entonces, es difícil, pero tratamos de hacer eso, de dejar solamente lo necesario. Hay pacientes que ya con el tiempo uno puede ir modificando medicación, por ejemplo los antihipertensivos, siempre dosis mínima, ya con el tiempo incluso se pueden retirar algunos. Eso te iba a preguntar, porque ustedes usan mucho la palabra desmedicalización. Sí, la desprescripción. Por ejemplo, los pacientes con Parkinson a largo plazo, tanto por el tema de que hacen mucha disautonomía, sea pura o asociado al Parkinson, hacen mucha hipotensión ortostática, hacen mucho fallo autonómico puro, y entonces a veces están con antihipertensivos a dosis alta, y yo creo que a veces el puente entre el cardiólogo y el neurólogo no se da mucho. Sin embargo, ahí el geriatra sirve prácticamente como una costura que ayuda como a hilvanar esa situación. De hecho, yo tuve un caso que fue la geriatra que lo resolvió, porque yo insistía, mira, a mí me parece que esto es disautonómico. El cardiólogo decía que no, y bueno, ¿pero qué hace hipertensión en la noche? Y yo, pues sí, eso puede pasar, que haya hipertensión en la noche y haga disautonomía en el día. Claro, totalmente. Entonces, la geriatra tuvo una maravillosa perspectiva, me parece a mí, aunque nosotros lo indicamos, pero ella fue que tuvo la idea de mandarle a hacer las pruebas autonómicas y efectivamente el paciente estaba haciendo episodios de vagotonía con hipotensión ortostática. Claro. Es que es importante eso. El paciente no siempre va a requerir la misma dosis y no siempre va a requerir la misma medicación. Eso puede variar con el tiempo. Y si hablamos de un paciente que es polimedicado y que también tiene medicamentos, por ejemplo, en el caso del Parkinson, que puede provocar hipotensión o que por la misma enfermedad presente hipotensión ortostática o disautonomía, eso puede variar todavía con más frecuencia. Claro. Entonces, todo lo que no sea útil en ese momento necesario, se retira.
Ok. ¿Qué ustedes sugieren, por ejemplo, para el tema de que pasa mucho, el tema de la doble medicación o, por ejemplo, cuando hay un cuidador primario y un cuidador secundario? Sí. Llevar un farmacograma o hacer, por ejemplo, una lista. Yo sé que a veces hay cuidadores que son muy organizados, Sí. pero a veces hay un desorden. Llega uno y entonces ese no tiene la idea de cómo... Claro, todos los cuidadores quieren lo mejor para el paciente, pero no todos tienen una idea clara de cómo hacerlo. Sí, exacto. ¿Cuáles consejos dan ustedes? Es eso, básicamente, hacer una lista con horarios. Y si les sirve más para orientarse, poner luego del desayuno, que muchos prefieren eso porque como que la hora no va, a veces también depende de la hora o de la rutina que tenga el paciente. Entonces, siempre es una lista. Uno sugiere que esa lista esté siempre a cabecera del paciente, que si tiene varios cuidadores, todo el mundo se rija por esa lista. Las listas son geniales, funcionan bastante bien y no hay forma de que tú como que te pierdas. Hay otros que no solo hacen la lista, sino que lo hacen por días para ir tachando ya la medicación que se va dando según la hora del día. Y lo van actualizando por semana. Exactamente, lo actualizan por semana. Okay. O sea que eso también está perfecto. Y yo creo que también funciona para el cuidador, pero hay que tener mucho cuidado también con los pacientes que tienen disregulación dopaminérgica, que a veces caen en el fenómeno de doping, que la pastilla se la toman ellos por encima de la que se la dan. Eso pasa mucho, que cuando el paciente tiene esa dependencia de la pastilla por la disregulación dopaminérgica, hay que tener mucho cuidado, porque entonces el paciente entra a hacer muchas disquinesias y no sabemos por qué. ¿Por qué? Sí. Entonces ahí las listas ayudan, pero ayuda más la vigilancia. No es que vamos a ser policía de los pacientes, no, pero hay que vigilar. Hay que supervisar. Acompañar, sí. Y también tal vez para ir en esa misma tesitura, con algunos temas de los pacientes, por ejemplo, que yo sé que ustedes siempre hablan de ofrecer. O sea, que ustedes nos dicen, hay que darle agua. Yo siempre lo he escuchado, a mí eso siempre me ha llamado la atención. Ustedes dicen, hay que ofrecerle agua. Creo que como una parte de mantener como activa la consideración de la autonomía del paciente. Hay muchos pacientes que a veces ya tienen con el tema de la edad, el tema de la disgeusia, del gusto. Mucho, pasa mucho, sí. Ajá. Y eso hace no solamente que el paciente a veces entre en caquexia, sarcopenia, o tema de desnutrición franca o carencia de algunos nutrientes esenciales. ¿Cómo trabajamos eso desde el punto de vista de la geriatría? Es que con el abuelo hay que buscar la vuelta. Uno va probando cosas hasta que tú encuentras qué alimento a él le guste más. Uno tiene que probar, esa es la única forma. Por ejemplo, se hace muy frecuente que no les guste el agua. Y es difícil que ellos consuman agua y se mantengan hidratados. Uno le ofrece el agua, pero se quedan con ella en la boca, o le escupen o la botan. Pero uno busca la forma. Por ejemplo, no quieres el agua solita, le ponemos un poquito de limón, o que albahaca, o que mentita, un juguito de sandía, cosas así. Uno busca la forma. Hay que buscar la forma. Si no te gusta el desayuno con huevo, porque hay muchos pacientes que no les gusta el huevo. Sí, con el tema de la proteína también pues entonces buscamos otra cosa, o atún, no sé, se busca la forma. Lo que hay es que intentar, yo siempre le doy como varias opciones. Le digo, mira, tú tienes que probar, vamos a ver esta lista, le dejo una lista con variedades y vamos a ver qué le guste más. Entonces ahí intentamos con eso. Sabes que estaba escuchando, y voy a aprovechar que estamos en el tema de eso de los alimentos, del rol social de la comida. A propósito de que estaba grabando algo sobre eso, que no es solamente proporcionar el alimento. O sea, estamos devolviendo un asunto circular de que nuestros padres nos proporcionaron alimentos, de que fueron responsables con nosotros, y nosotros estamos devolviendo algo social que nos corresponde. Es un círculo vital. Los padres son para los hijos y luego los hijos son para los padres. Pero también es que desde el punto de vista social y ¿cómo podría decirse? De la estructura de lo que son los ritos cohesionan la sociedad desde lo micro hasta lo macro. Entonces, el acto de comer para el adulto mayor, y tú me corregirás si no es así, fundamenta en el sentido de arraigo.
o sea, el sentido de pertenencia. Entonces, Sí, a sí. veces vemos los adultos mayores comiendo solo en la cocina, o a veces ya todo el mundo ha terminado porque papá come al paso, Ujú. a veces por su mismo problema de Parkinson, o porque tiene problemas odontológicos, Sí. o porque tiene problemas de masticación. Y yo creo que eso tal vez incide mucho en el sentido de soledad. Encima de que tienes que comer solo la semana entera, porque los hijos están en su trabajo y sus cosas claro. los fines de semana, todo el mundo comió, se levantó y papá está todavía comiendo ahí. Sí. Entonces, comer también es un acto social. Podríamos tal vez matizar ese comentario. En la consulta, ya sea domiciliaria o en consulta en centros, nosotros siempre intentamos aclararle a los familiares que esas cosas y que esos tiempos son importantes, sobre todo para ellos. O sea, le dan mucha importancia a ese tiempo de calidad, como es el tiempo de las comidas. No siempre van a estar, por ejemplo, en cuanto al desayuno, quizás no, casi siempre están con cuidadores, pero en comida y cena sí es bueno que estén acompañados, que lo hagan solos, siempre y cuando el paciente pueda, obviamente, pero sí deben de estar acompañados, porque eso es un momento en el que incluso se puede ejercitar lo de la conversación, hacer que se sientan como partícipes o de toma de decisiones, o mira que me fue el día hoy tal cosa, o mira papi tal cosa. Este momento es especial, entonces uno siempre hace como ese hincapié en las consultas con los familiares y los cuidadores. ¿Hasta cuándo se debe incentivar la autonomía? Por ejemplo, hay nuestros pacientes con Parkinson que ya tienen limitaciones motoras bilaterales y tienen fallo, por ejemplo, fallo en los reflejos posturales que se van mucho adelante, ya sea porque tienen rigidez axial o precisamente porque tienen problemas del equilibrio, y que están en rehabilitación por estos problemas. Sabemos que la función crea el órgano, no el órgano la función. Inmediatamente dejamos de ejercitar la función, el órgano olvida que esa función esté. Sí. ¿Hasta cuándo nosotros debemos entender que definitivamente debemos nosotros prestar ese nivel de ayuda y tal vez entender que el paciente ya no tiene ese nivel de autovalencia? El paciente lo va a decir, uno lo va a ver, pero si es por nosotros, eso es hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Se hace mucha insistencia en eso. Tienes que dejar que abuelo haga sus cosas. Que elija su ropa. Todo. O sea, hay que dejar todo, lo más que se pueda. Ya cuando hay un deterioro cognitivo tal, o no deterioro cognitivo, pero que se acompañe entonces también con esa un problema motor. Física, motor, entonces sí. Pero mientras él pueda llevarse su cuchara a la boca, que lo haga solito. Siempre es bueno, debe de estar acompañado por si necesita asistencia, claro está, pero es hasta el final, hasta el final. Ok. Bueno, entonces que quede designado aquí por la doctora Padilla y la doctora Castillo, que el paciente hay que incentivarlo a que tenga la autonomía. Igual pasa, mira, mucho con los todo pampers. El tiempo. Los familiares siempre me preguntan, doctora, pero es que él se levanta mucho de noche, y entonces yo no puedo, porque a veces son dos señores mayores, entonces uno también está como con ese sentido de proteger el que es cuidador y entonces no descansa. Es un tema también como un poco ético y humano, pero uno sabe que realmente ya cuando uno le quita esa función al órgano, ya básicamente lo está dejando que se pierda. Entonces preguntan mucho sobre eso, sobre el pamper, sobre el tema de que ya soy yo que lo visto, porque que él se viste muy despacio, que soy yo que le doy la comida, porque se le cae la comida. Y bueno, ya ahí hasta escuchar. Ese es un trabajo que se hace con paciencia y con amor. Claro. Hay que tener mucho amor y mucha paciencia para eso, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, ahí entran mucho en juego los médicos que trabajan la habilitación doméstica, que van a la casa y te dicen, bueno, mira, yo creo que podemos hacer esto para mejorar la arquitectura, mejorar el dinamismo en la casa, cómo el paciente se desplaza. De hecho, ahora que yo he estado estudiando mucho esto de los dispositivos de inteligencia artificial y la mecatrónica, he visto que hay de todo, hasta sensores para que el paciente pueda desplazarse mejor en la casa, bastones inteligentes para el congelamiento, bastones que le avisan al celular al hijo si el papá se cae.
O sea, hay de todo, pero realmente nunca habrá nada tan cercano como el calor humano y la ayuda humana que se pueda prestar. Jamás, jamás. El geriatra en ese sentido también está muy pendiente del tema de la nutrición. Sí. He visto que ustedes, muchos, de hecho, tienen especialidad en nutrición en adultos mayores. Sí, sí. Y están muy pendientes de cosas que a veces nadie está pendiente, como por ejemplo, desde una enfermedad periodontal, que son, yo creo que ni el cardiólogo, no por decirlo, pero ni el cardiólogo, nosotros a veces lo preguntamos por el tema de la microbiota, pero están tan pendientes de toda cosa puntual del paciente, y aquí yo sí creo que vuelvo a usar la palabra comprimido cada tema del adulto mayor, que hay que resaltar que el papel de geriatra es fundamental. Es que vemos todo. Viene lo de integral. Todo, o sea, el paciente lo vemos desde el pelito hasta el meñique, o sea, vemos los familiares me dicen, es como el pediatra del abuelo, y yo le digo, sí, exactamente, como el pediatra del abuelo. Vemos todo, es así, vemos todo. ¿Cuál es la diferencia entre un geriatra y un gerontólogo? Gerontólogo es más como orientado a lo social, al envejeciente, pero en lo social. En lo social. Esa parte, eso es la gerontología. Ya geriatría como tal es individuo. Es tú como individuo. Pero entonces hay geriatras gerontólogos. Hay geriatras gerontólogos, exacto. Ok. No es lo mismo, pero sí, sí existen sus diferencias. Perfecto. Y en cuanto, por ejemplo, hay muchas ramas ahora, he visto de la geriatría que se han ido diversificando. Que es psicogeriatría. Psicogeriatría, dermatología geriátrica. Eso la psicogeriatría, dijimos, sí, hay muchísimas. Cuidado paliativo. Qué bueno que lo mencionas, porque ese sí es un tema que yo creo que también pudiéramos desarrollar solamente aquí a vuelo de pájaro, porque no hay normativas ni leyes, que espero que en algún momento alguien tenga el coraje de tomarse esto como algo serio. Sí, es necesario. Sobre el paciente en estado avanzado. Yo sé que nadie quiere hablar de eso, sin embargo, es la consecución final de la vida y es parte de la vida misma. Cuando estos pacientes, nuestro querido, están sufriendo ya con una enfermedad muy avanzada, sobre todo un paciente con Parkinson, y los familiares no saben qué hacer, o sea, le dicen, vamos a darle la mejor calidad de vida. Pero ¿qué es la mejor calidad de vida? ¿Qué implica? Sí. Es un tema difícil. Yo siempre me he preguntado... y tú tienes un poco de experiencia con eso, ¿sí? Sí. Siempre me he preguntado que por qué hay tanto miedo a hablar de ese momento, de la muerte. O sea, yo digo, lo único seguro que yo tuve al momento de nacer es que en algún momento yo voy a morir. No somos infinitos. Pero sí hay mucho miedo de hablar de la muerte. Y eso también es un trabajo arduo que debe de hacer el geriatra. Desde la consulta. Son temas que se deben de conversar. Yo digo que no hay una cosa más... que tenga más valor que uno procurar y acompañar una buena muerte. Entonces, el cuidado paliativo es eso. Es tu desde resolución de conflictos. Sí, de todos los tipos. Es importantísimo. Eso le da paz al paciente. Hace que incluso se sienta más cómodo con esa situación en caso de que cognitivamente esté bien, de que eso va a pasar. Desde disminuir el dolor o simplemente abolir el dolor. De los dos tipos, espirituales y físicos. Exactamente. Asegurar la nutrición, asegurar, por ejemplo, si necesita líquidos endovenosos, oxigenoterapia, analgesia, ¿no? Quitar el dolor. O sea, con esto de los cuidados paliativos, en la mayoría de los países donde existen leyes de esta índole, existe lo que se llama el testamento vital, y cuando ya tú eres adulto, pues tú dejas establecido voluntades anticipadas. Las voluntades anticipadas de lo que tú quieres, de lo que tú quisieras hacer en un momento X. Pero entonces otros deciden por ti, y de hecho aquí se da tanto. Recuerdo que en un conversatorio con el doctor Cruz, colega nuestro, estuvimos hablando sobre eso, que a veces las personas ni siquiera tienen tiempo de poder poner
en orden sí, sus sí, situaciones sí. espirituales. Sí. Lo cual es muy triste, por ejemplo, Muy para una triste. persona que ha sido creyente. Es muy triste, claro. Es un tema que yo creo que en algún momento habrá que tocar. ¿Sabes? Yo te estoy hablando aquí. Creo que en algún momento habrá que tocar de una manera seria, Sí. sin apasionamientos, sin actores, yo diría, aquí son actores sanitarios, actores, porque, bueno, tampoco quiero entrar en ese tema, pero ese es un tema básicamente sanitario y ético, básicamente. Ahí también me gustaría saber si, por ejemplo, en el caso de los pacientes que ya cuando tienen esos trastornos de deglución, en los pacientes nuestros con Parkinson, sí. que también sé que tú tienes experiencia con eso, en el momento oportuno que ustedes recomiendan la PEC. Básicamente son ustedes y los gastroenterólogos sí. que la sugieren. Porque nosotros le decimos, mire, vamos a hablar con el geriatra a ver qué él nos dice de la PEC. Sí, es un tema delicado porque, por ejemplo, el paciente que cognitivamente está bien, uno conversa con el paciente también y le explica cosas, porque en sentido final el paciente es el que debe decidir lo que quiere y no quiere hacer con su cuerpo. Se le explica al paciente y se le explica a los familiares las ventajas que esto tiene. Y es básicamente lo que buscamos es prevención. Los pacientes cuando ya comienzan con problemas deglutorios pueden hacer microaspiraciones y pueden desarrollar ya al final neumonías que en muchas ocasiones es la causa de que los pacientes fallezcan. Sí, y de hospitalizaciones recurrentes. Hospitalizaciones recurrentes y al final que fallezcan. Entonces, ya cuando hay problemas deglutorios importantes, ya sea para sólidos, semisólidos, muchas veces los líquidos es más difícil para ellos claro, así de es. manejar, pero cuando ya los semisólidos, que la compotita, que los consomé, que tosen mucho, le dan una cucharadita y el paciente ya está tosiendo, ya hay que hacer PEC. Sí, nosotros recomendamos la terapia de deglución y trabajar con pero al fin y al cabo uno sabe que ese es un proceso evolutivo y que la PEC, que es el acrónimo para la gastrotomía percutánea, va a ser una solución que puede ser no solamente preventiva de la broncoaspiración, sino que va a garantizar una buena nutrición, claro. que la medicación sea regular y que el paciente, bueno, se sienta más seguro, por ejemplo, de que no va a tener ningún conflicto con esto de las aspiraciones recurrentes. Y también con el tema de las otras decisiones que a veces son un poco difíciles de tomar, no solamente la PEC, parecen sencillas, pero que el paciente acepte un bastón o un andador es a veces todo un tema, hay un estigma con el tema del bastón, y yo veo que ustedes a veces lo convencen tan rápido y para nosotros convencerlo es un lío. Sí, sí. Lo que pasa es que está lo de la empatía, ¿cierto? Lo de uno tratar de explicar las cosas desde los zapatos de esa persona. El comprender y el uno hacerle saber a ellos que yo entiendo su situación. Yo entiendo que tú puedas estar molesto, yo entiendo que esto te haga sentir quizás... más viejo, más dependiente. Exacto, como dependiente, como que ya estoy perdiendo facultades, de que ya no soy el mismo, de que me van a ver diferente, me van a ver que no soy capaz. Tú puedes, o sea, uno valida esos sentimientos, porque la validación es buena y hay que hacerla. Y desde esa validación, entonces uno ofrece. Y los pacientes casi siempre pues terminan entendiendo de que es algo que es necesario. Claro. Y que es para su beneficio. Sí, la cantidad de caídas que se evitan a veces ya cuando uno... y bueno, el paciente entiende que es importante estos dispositivos de ayuda. Más las modificaciones que se hacen en el hogar también. Claro. Que si se levanta el inodoro, que si se ponen en el baño las barras antideslizantes, más las barras de apoyo. Pero uno sabe que una de las causas más frecuentes de hospitalización, además de la broncoaspiración, son los accidentes domésticos.
Y los pacientes se caen porque se congelan, porque se van para adelante, porque en ese momento, hasta lo que estamos hablando ahorita, que pueden hacer una hipotensión ortostática y se caen. Pero la importancia de esto es exactamente eso, conversar desde la empatía y el respeto que debemos siempre brindarle y ofrecerle a nuestros adultos mayores, haciéndoles saber que nosotros sabemos que estamos claros de que es una situación que no lo hace ser menos, pero que en este caso le va a ofrecer más seguridad. Exacto. Más seguridad. Exactamente. Y bueno, entrando con el tema de la estimulación cognitiva, ya es tal vez algo que tocamos con Alejandro, pero yo sé que también ustedes trabajan mucho eso con los pacientes. ¿Qué ejercicios a veces ustedes recomiendan de los que son comunes, que no son, digamos, neuroestimulación trabajada desde un especialista, para mantener activa la cognición en un adulto mayor con Parkinson? Nosotros, ahora ha surgido el tema de la gimnasia cerebral, que me encanta, me fascina. Que la comenzamos a trabajar desde nosotros, porque hay muchas cosas que yo puedo hacer. Yo me equivoco muchísimo. Exactamente. Entonces, cosas que yo le puedo como explicar a los cuidadores o a ellos mismos, hago ciertos ejercicios con las manos con ellos para que lo aprendan. Está el tema de los juegos educativos. Y hay muchas páginas de gimnasia cerebral. Muchísimas. En YouTube hay muchísimos videos de ejercicios de gimnasia cerebral, muy buenos. El tema de dibujar, me encanta que dibujen, siempre se lo propongo a los pacientes, aparte de que es una actividad que relaja, también los ayuda, coordinación y demás, es muy bueno. Lo de la lectura, siempre y cuando se pueda, juegos de mesa, cualquiera que el paciente pueda colaborar. Y que además ayuda a la socialización. A que compartan, exacto. Musicoterapia. La terapia de reminiscencia, ustedes recomiendan a veces que le pongan música que ellos oían que vean fotos de los nietos. Incluso que se lo hagan. Yo he escuchado a algunos de ustedes que han dicho, sácansela de internet, recórtensela y póngansela. Claro que sí. Para que lo vean. Que sea un momento de intimidad entre abuelo-nieto o hijo-nieto. Esto de la intergeneracionalidad. Es algo en lo que se ha estado hablando mucho también con el tema muchísimo. Hace poco yo fui a ver una señora y ella decía, usted ve, doctora, ahora yo me siento bien, porque estaba yo, estaban dos de sus hijas y estaba un nieto. Entonces ella lo que no le gusta es estar sola con su cuidadora. Con la cuidadora. Pero dice, ahora yo me siento bien. Eso es lindísimo. O sea sí. Bueno, de por sí hay un sentido de soledad que se... Yo creo que también es un asunto un poco arraigado, el ser humano como ente biopsicosocial, pensando en lo social, en los últimos 30, 40 años, con el tema de la revolución industrial, el hombre se ha enfocado mucho en el trabajo. Y una vez que tú sales del trabajo, que te quedas con el nido vacío, no tienes hacia dónde ir. Exacto. Entonces, el sentido de soledad viene desde afuera, pero también viene desde adentro. Si no eres una persona que te preparas para saber que te puedes quedar viudo, que los hijos que los compañeros se van de tu coetanos ya posiblemente pueden morir, o los nietos también se van a ir a estudiar fuera. Entonces tampoco esos duelos se expresan, son duelos no expresados. No dicen que le hacen falta a los nietos. A veces tú lo encuentras llorando. ¿Qué le pasa? No sé. No lo dicen. Entonces, todas estas situaciones de una manera sinérgica también inciden mucho en la depresión del adulto mayor, que a veces pasa de manera muy subclínica o de manera típica. Sí. Yo sé que a veces ustedes tienen que medicarlo por cosas no muy puntuales. O sea, tienen que hacerlo mucho a la sospecha o porque le aplican alguna batería. Los test, sí, siempre hay que hacer test. Eso siempre se hace. Porque no el paciente tiene como todos los síntomas. No. Hay sospechas. A veces el familiar te dice, doctora, mire, yo veo a papá así, veo a mamá así, como que apático, que no quiere hacer nada, no quiere levantarse hoy. Yo le digo que salgamos o que hagamos tal cosa y no quieren. Y hay como sospechas, hay indicios, entonces uno ya sabe más o menos por dónde se va. Y claro, eso de la depresión agrava más el tema de su condición y agrava más su sentido de independencia. Todo. Retrasa muchísimo, sí. Sí, o sea, tú puedes tener un paciente estable y de pronto tenerlo
encamado por una depresión. Completamente, sí. ¿Qué tanto puede complicar una condición como el Parkinson, un proceso, por ejemplo, infeccioso? Mucho. El abuelo es completamente atípico en cuanto a manifestaciones. Entonces, una infección de orina me puede retrasar funcionalidad o sea, yo encamo a un paciente o lo ingreso por una infección de orina o ni siquiera sin ingresarlo 24, 72 horas y eso me retrasa un año en funcionalidad de un paciente. Y es muy difícil a veces uno explicarle esto a los familiares. Porque entienden que la recuperación debe ser inmediata. Se recupera de la infección y ya se va a recuperar, no. No es así. Los pacientes sí se recuperan, pero a su ritmo. Es un proceso, no es un sistema de una reserva que está ahí intacta. ¿No? Entonces, eso cuesta. Cuesta tiempo, cuesta terapia y paciencia. Entonces, pero sí. Sí. O sea, entonces, es recomendable, por ejemplo, si un paciente tiene un proceso infeccioso, sea respiratorio, de vías urinarias, y no inmediatamente, pero cuando su condición lo permita, hacer un proceso, digamos, intervensivo de rehabilitación. Todo el tiempo, doctora. Sí. Todo el tiempo. Para mí, o sea, el paciente no tiene que tener una condición que desencadene postración para yo rehabilitar. Claro. ¿De acuerdo? Hay que estar estimulando ese cerebro siempre. Todo el tiempo. La terapia física debe ser todo el tiempo, siempre que se pueda. Lo ideal sería que cada abuelo pueda tener rehabilitación. No necesariamente rehabilitación, es terapia física, o sea, es que haga ejercicio, que se estimule. Que se estimule. Y cuando hacemos estimulación nos referimos no solamente a la física, también está la cognitiva. Todo, exacto. Correcto. Bueno, yo creo que ese es un dato muy importante y eso que tú dices, ojalá quede sentado aquí, como dicen algunas personas, escrito sobre piedra, que si un paciente hace un proceso infeccioso, eso puede retrasar su funcionalidad mucho tiempo. Completamente. Se puede recuperar de la infección y eso no quiere decir que va a recuperar su funcionalidad porque sus reservas no son las mismas, no están intactas y necesita más tiempo. Necesita ayuda, claro. Ajá. Sí. O sea, desde el punto de vista tanto de fuerza muscular, de osteoblasto, también de reserva, digamos, en cuanto a músculo, a tejido. No es nutrición, lo mismo. todo. Nutrición. Necesita más tiempo para recuperarse. A veces piensan, bueno, que le dio un ACV o que le hizo un evento concomitante y simplemente está en la convalescencia. Exactamente, exacto. Sí, bueno, pues eso es importante que lo anotemos sobre piedra. Claro que sí. Y la parte correspondiente a lo que es, digamos, ese trabajo, digamos, concatenado que se hace cuidador, familiar y geriatra. O sea, yo sé que ustedes tienen, y lo he visto porque sé que tienen un canal de comunicación muy constante. Cuando, por ejemplo, el cuidador debe tener, y ya te voy a preguntar lo otro, debe tener el signo de alerta de llamar al geriatra en un paciente que está bajo su cuidado, con Parkinson, y está estable, y de pronto hace, digamos, una complicación, volvemos a lo infeccioso, o una complicación de electrolitos. ¿Qué sería como el momento en que el cuidador debe llamar al geriatra? Inmediatamente. Okay. Inmediatamente. Muchas veces los cuidadores son geniales, hacen un trabajo increíble. Son capaces incluso de saber si fue un medicamento. Mire, yo a papá hoy no le di este medicamento porque yo a papá lo vi hoy más tumbadito, no me está respondiendo como se debe, lo veo como... No es él, doctora, no es él. Y ya para ellos que lo ven todos los días, eso es un signo de alarma. Lo conocen. O sea, lo conocen. O sea, el cuidador inmediatamente detecta lo que sea. Cualquier cambio debe comunicarlo. Porque es que lo más mínimo puede traer detrás
algo que puede traer consecuencias importantes para el paciente. No hay nadie que conozca mejor al paciente que el cuidador, No, que no, está no. ahí directamente No. 24/7. Es Ujú. como el sensor Ujú. del paciente. Sí. Y en cuanto, por ejemplo, a lo que sería la visita del geriatra, Ujú. necesita como una organización, o sea, debe ser mensual. Cuando Eso sea es domiciliaria. individual, eso va a Ujú. depender del paciente, Ujú, porque, por ejemplo, hay pacientes que tienen condiciones agudas ujú. que uno debe de supervisarlo, no solamente vía telefónica o cómo está hoy, no, que deben de ser semanal. Hay otras que deben ser quincenal. El paciente te va diciendo, la mejoría del paciente te va diciendo O qué sea, tanto individual. tiempo es individual. Mm. Por lo menos particularmente, lo hacemos así, lo hago así. Hay pacientes que están tan bien que tú dices, no, en 3 meses yo lo vuelvo a ver, o ya yo no vengo aquí a verlo, tú me lo vas a llevar a la consulta porque ya te puede salir. Ujú. Así, eso varía mucho. O sea, que Ujú. ahí se aplica lo que me dicen las enfermedades, hay enfermos. Exacto, no siempre, eso en todo. Bueno, sí, Eso claro, en eso en todo, todo, sí, eso en sí, todo, sí, eso sí. en todo, sí, Sí. ciertamente. El geriatra también tiene, yo creo que algo así como, no lo quiero comparar, pero tiene algo así como los pediatras y los veterinarios, que tiene un Ujú. poco como que leer como ciertas gesticulaciones. O sea, porque a veces los pacientes adultos mayores o tienen algún grado de deterioro cognitivo o tienen Ujú. alguna limitación verbal y entonces no siempre se pueden expresar. No. Entonces tienen un poco de como ese don de prestidigitación para poder Sí. saber lo que está pasando con ese adulto mayor. Yo leí, no recuerdo ahora el nombre de la autora, pero es una geriatra, se lo voy a deber. Ella escribió Te lo voy a cobrar. Sí, lo voy a buscar. Ella escribió un artículo en donde ella dice, la vocación es del médico, pero el don es del geriatra. Entonces, el geriatra tiene un don. Tenemos un don para eso, para ver cosas que todavía no son visibles en un paciente, para detectar que viene un problema, para detectar procesos infecciosos, para conocer al paciente. Sí, pero claro, eso se va haciendo con el ejercicio de Con el haber visto muchos ejercicio, adultos sí, mayores. también. Sí, por eso te digo, yo recuerdo que, perdón de nuevo por la comparación, que la veterinaria me decía que ellos sabían leer el lenguaje de los animales. Sí. Entonces, ustedes a veces tienen un trabajo tan encomiable que tienen que no solamente tener ese don, sino también en cierto nivel de prestidigitación, de poder vaticinar, valga la redundancia, a priori, vaticinar a priori, a priori, lo que va a pasar con un paciente con ciertas cositas. Exacto. Nosotros nos llega un paciente con un déficit motor derecho y una fase, y nosotros decimos, una lesión cerebral isquémica izquierda, así diestro, pero bueno, eso lo sabe cualquier neurólogo, porque eso es ubicación neuroanatómica, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido muy enriquecedor. Hemos aprendido qué es un geriatra, hemos aprendido cómo es el trabajo transdisciplinar, cómo suma el geriatra a las otras especialidades, cómo ustedes sirven de costura y cómo enhebran también especialidades tan difíciles como cardiología, neurología, gastroenterología, que a veces no tienen un lenguaje común. Yo eso lo puedo decir a fe y testimonio, excepto cuando son equipos, ¿verdad? Exacto. Que trabajan de la mano. Exacto. Hemos aprendido también a entender un poco de la diferencia entre la farmacocinética y la farmacodinámica de los adultos mayores. Hemos aprendido también que en ocasiones, en vez de medicar más, hay que medicar menos. Mucho, pasa mucho. Eso es fundamental. Y hemos aprendido, yo creo que una vastedad de cosas de este conversatorio. Y yo creo que más que agradecerte sería invitarte a seguir haciendo tu ejercicio con esa vocación y esa empatía que yo sé que tienes porque tenemos tiempos conociéndonos y decirle a los geriatras que sigan ayudándonos y dándonos la mano, sobre todo con nuestros pacientes con Parkinson y todos nuestros adultos mayores. Sí, claro que sí, estamos para eso, para servir, para ayudar, para aportar y para buscar siempre lo mejor para los pacientes. Exacto. Hay que recordar aquí una frase que nos gusta a mí y a mi sobrina, que es que donde no se honra a los adultos mayores no hay un futuro para los jóvenes. No. Sí, me encanta. Sí, eso es una visión que debe seguirnos no solamente como luz y como lumen. En la antigüedad se decía que la luz era lo que emitía
el reflejo, ¿no? El fulgor. Y el lumen era lo que lo reflejaba. Entonces, tú puedes ser luz o puedes ser lumen, o ambas cosas. Yo creo que en un momento nos toca emitir ese fulgor y en un momento nos toca reflejarlo. En este día tú has sido luz y yo he sido lumen. Entonces, muchas gracias a todos por este momento de compartir, este coloquio. Gracias por escucharnos. Y este podcast, esta conversación, este Parkinson Talk, llega gracias a Cognitive RD, a la Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson y al Laboratorio Dumont. Será hasta un próximo encuentro. Esperamos que sirva para conocimiento de todos ustedes. Por favor, suscríbanse, compartan, y si creen que esto le puede servir a unas personas que ustedes conozcan o a una persona que conozcan, que conoce a alguien que tiene Parkinson, también compártanla. Hasta un próximo encuentro.